Bueno, ahora vamos a hablar de las propiedades. Vamos a hablar propiedades generales del paralelogramo. Es decir, que si cumple en el paralelogramo, obviamente va a cumplir en el cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Después vamos a ver propiedades particulares que se cumplen solo en el cuadrado, solo en el rectángulo, en el rombo y en el romboide. O sea, por ejemplo, a veces algunas propiedades particulares puede cumplir en el cuadrado, en el rectángulo, pero en el romboide no. O puede cumplir en el rectángulo, en el rombo y en el cuadrado. Bueno, paralelogramos para los cuatro. Empezamos con la definición. Los lados opuestos son paralelos entre sí. Ya vimos que para que sea un paralelogramo, AB tiene que ser igual a CD y CB es igual a AB. Bueno, las propiedades generales son, esta primera propiedad se refiere a los lados opuestos son iguales. O sea, AB, su lado opuesto es CD. Y esos dos lados son iguales. BC es igual a AD. Y esos dos lados opuestos son iguales. Ahora, ángulos opuestos. Para ángulos opuestos tenemos que también son iguales. El ángulo opuesto de A es el ángulo C y son iguales. Y el ángulo opuesto de B es el ángulo D. Entonces también esos son iguales. La tercera propiedad habla de diagonales. Si yo uno dos vértices no consecutivos, o sea opuestos, BD y CAC, son las diagonales. Ahora, imagínense que trazo primero AC y después trazo el BD. Y el BD vieron que le va a partir en dos partes iguales. Esas partes iguales serían estas, este con este. Y estos son iguales, dice. O sea, este le parte en dos partes iguales. Y eso quiere decir le biseca. Y a la vez, el, la diagonal AC le biseca también a BD. O sea, quiere decir que este va a ser igual a este también. Entonces, si yo voy a enunciar esta propiedad, dice que las diagonales de un paralelogramo se bisecan. Bueno, seguimos. Acá dice los paralelogramos que se citan a continuación, que son los cuatro, ya saben, además de las propiedades generales ya enunciadas, poseen otras particulares en correspondencia a cada uno. Empezamos con el cuadrado. ¿Qué es el cuadrilátero regular? ¿Qué polígonos regulares va a ser la siguiente unidad? Vamos a llamarle cuadrado. Entonces vamos a hacer estas propiedades en los cuatro, en el cuadrado, en el rectángulo, en el rombo y en el romboide, atendiendo a cuatro características de ellos. Bueno, y acá tenemos, primeramente vamos a ver en cuanto a igualdad de los lados, el 2 igualdad de ángulos, el 3 igualdad de diagonales y el cuarto perpendicularidad de diagonales, si las diagonales son perpendiculares o no. Bueno, en el cuadrado, acá observamos el cuadrado. Estos acuérdense que cumplen las propiedades generales que vimos más arriba. Esas tres propiedades generales, que son estos. Acá están. Igualdad de lados opuestos, igualdad de ángulos opuestos y bisección, o sea que las diagonales se bisecan. Acá, por ejemplo, AD es igual a BC, AB es igual a DC. Y que las diagonales se bisecan y que también los ángulos A es igual al ángulo C, su opuesto, y B es igual al ángulo C. Bueno, en el cuadrado vamos a igualdad de lados. Los lados del cuadrado son todos iguales, la primera propiedad. Segundo, igualdad de ángulos. En un cuadrado sabemos que todos los ángulos también a la vez son iguales y es igual a 90 grados, todos son ángulos rectos. Después las diagonales del cuadrado AC y BD son iguales también. Y estas a la vez son perpendiculares. Es decir que acá forman 90 grados esta parte. Bueno, vamos al rectángulo. El rectángulo, vamos a la primera propiedad otra vez, que es igualdad de lados. Los lados son iguales, los lados opuestos nomás. Este lado opuesto igual, o sea, este sería tipo la propiedad general de los paralelogramos. Porque no puedo decir que AB es igual a AB. Entonces nos limitamos a decir que los lados opuestos, esta parte.
limitamos a decir que los lados opuestos son iguales entre sí. En cuanto a ángulos, podemos decir que los ángulos sí, todos son 90 grados, y que los ángulos son iguales. Las diagonales también son iguales, pero no son perpendiculares. Acá vemos que esta parte, o sea, esta parte si vemos, vemos que hay un ángulo obtuso y un ángulo agudo. Entonces quiere decir que no son 90 grados los ángulos que forman las diagonales y quiere decir que no son perpendiculares. Bueno, vamos al siguiente, que es el rombo. En el rombo, en cuanto a lados, los 4 lados del rombo son iguales. En cuanto a ángulos, los ángulos A, por ejemplo, no es igual al ángulo B. A un ángulo obtuso, B es un ángulo agudo. Pero los ángulos opuestos sí son iguales. Esa sería también una propiedad general que ya vimos de los... estos serían los ángulos opuestos, nomás son iguales. Es una propiedad general. Pero no son todos iguales, no mide todos 90 grados. Después, en cuanto a diagonales, las diagonales tampoco son iguales. Esta diagonal BD es mucho más largo que AC. Pero esas diagonales sí son perpendiculares. Acá se cortan y forman 90 grados. Entonces quiere decir que son perpendiculares. Y por último tenemos el romboide. En el romboide, los lados opuestos nomás son iguales. No son todos iguales los lados. Los ángulos opuestos tampoco son todos iguales. Este es obtuso y este es un agudo. Y las diagonales tampoco son perpendiculares. Entonces, acá las diagonales sí son iguales. No son iguales. Acá está mal. Acá tiene que decir no son iguales. Las diagonales no son iguales. Acá tachen. Bueno, entonces en el romboide no se cumple ninguno de los lados son iguales, no todos los lados son iguales, no todos los ángulos son iguales, las diagonales no son iguales y las diagonales no son perpendiculares. Ahora, fíjense que cuando hablamos del paralelogramo, cuando hablamos al comienzo del paralelogramo, utilizamos el romboide. Y van a decir, ¿por qué no utilizamos el rombo al cuadrado? Y acá está la explicación. Dice, cuando en un ejercicio se nombra un paralelogramo y no su tipo, se considerará al romboide. Pónganle que en un ejercicio de geometría, puede decir, en un rombo las diagonales, y dice que es rombo, el paralelogramo es rombo. Ahora, ¿qué pasa si el ejercicio dice en un paralelogramo, pero no especifica el tipo? Entonces se opta por el romboide. Bueno, seguimos. Vamos a los trapecios. Bueno, solo dos lados opuestos son paralelos entre sí. O sea, acá BC es igual a AD. A esos lados paralelos en un trapecio se le denominan bases. Y la altura sería la distancia que hay desde esta base hasta esta base. O sea, la línea recta. Esa sería la altura del trapecio. Para definir un trapecio, entonces vamos a decir que BC es paralelo a AD. BC es paralelo a AD. Y esos no son iguales. Porque la única manera que sean iguales es que los lados CD y AB sean paralelos también. Y en ese caso volvemos a través a volvemos nuevamente al anterior, que serían los paralelogramos. A este en particular, vieron que los lados no iguales, no paralelos, acá son diferentes, no son iguales. O sea, este lado es diferente a este lado. En ese caso, específicamente se le dice un trapecio escaleno. Bueno, casos particulares de los trapecios. Está el trapecio isósceles, donde podemos decir que los lados no paralelos son iguales entre sí. Y acá están algunas propiedades, que AB es igual a CD, o sea, este es igual a este, por eso es isósceles. Después que las diagonales también son iguales, esta diagonal es igual a esta diagonal. Eso solo se cumple en el isósceles. Que el ángulo A es igual al ángulo D, serían los ángulos contiguos a la base mayor. Esta sería la base mayor, esta es la base menor. Son iguales. Y los ángulos contiguos a la base menor, o sea, sería este ángulo con este ángulo también son iguales. Luego viene el trapecio rectángulo. El trapecio rectángulo podemos decir que está dentro de un escaleno, porque
este lado no es igual a este lado. Entonces ya podemos decir que este es un trapecio escaleno. Pero dentro de eso está otro un rectángulo. ¿En qué caso va a ser rectángulo? Cuando uno de los lados no paralelos, en este caso BA, es perpendicular a la base menor y es perpendicular a la base mayor. Entonces ahí forman 90 grados. Entonces esos son trapecios rectángulos. Y hay un teorema que se utiliza mucho que dice: en todo trapecio, el segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos es igual a la semisuma de los lados paralelos. Pónganle que en un ejercicio yo quiero calcular este acá. A este se le llama base media, donde de AB este es el punto medio y de CD este es el punto medio.